Buenos días para todos, mi nombre es Lisby Casa, soy diamante azul de Nuskin y hoy he preparado algo súper interesante que es preguntas, respuestas. Y esto lo he diseñado y lo he desarrollado a partir de un libro que se llama Controle su destino de Anthony Robbins y ahorita se los muestro para que ustedes lo puedan tener. Pues les cuento un poquito de mi historia. Yo soy administradora de empresas, casada con Luis Hernán Escobar, el odontólogo. Tenemos dos nenas, dos muñecas hermosas. Una va a cumplir ya 14 años en estos días, la otra tiene 9 años. Dos muñecas por quienes nosotros tomamos decisiones en la vida y una de las grandes decisiones que hemos tomado la tomamos hace 8 años, una decisión que nos sacaba totalmente de nuestra zona cómoda y de nuestros hábitos y de lo que hacíamos, de nuestra monotonía de la vida, digámoslo así, porque pues yo tenía una fábrica de camisas con 65 empleados, la fábrica la tuvimos 35 años en mi familia, la fundó mi mamá, no soy tan viejita, bueno, mi mamá me escuchara diría entonces la viejita soy yo, pero eh, bueno, nosotros teníamos 5 marcas registradas exportando a Venezuela, Ecuador, a Costa Rica y realmente una fábrica muy estable. Más no sé de ustedes quienes han tenido negocios, han sido dueños de negocio, han tenido empresas, pero les digo que el estrés en el que uno vive y uno está es más endeudado y todo lo que ingresa es mirando cómo tú pagas los proveedores, los impuestos, los bancos y demás y se te va la vida y tú no te das cuenta y el nivel de estrés es demasiado alto y eso es lo que me pasaba a mí y cuando yo arranco y escucho de una de mis mejores amigas de la universidad que se llama Patricia Costa. Me cuenta, antes de que ingresara este negocio a Colombia, me cuenta del negocio, me cuenta de los productos, me dice que se va a abrir Colombia. Al principio, la verdad, tenía todos los por qué no, o sea, por qué no hacer este negocio. Creo que ella lo hubiera pensado como a veces analizamos nosotros las personas, ni siquiera me hubiera invitado a ser parte del negocio. A ella le dijeron, piensen en personas empresarias, en personas de visión, en personas de negocio, y porque vamos a abrir Colombia, tú que eres colombiana, ella vive en Los Ángeles hace muchos años, entonces piensa con quién podemos abrir Colombia, ella me llama, voy a una demostración, veo que la maquinita, aunque solo había la galvánica facial, no había nada más, que la máquina funciona, veo que esa máquina funciona, me dice que hay un evento en Utah, en Estados Unidos, a los 8 días, me voy para Utah, llego allá y encuentro semejante empresa con la calidad de científicos que tiene, con toda la cantidad de productos. Yo no solo conocía la máquina, pensé que era una empresa pues de solo la máquina galvánica cuando yo me encuentro con más de 300, 400 productos en el almacén. No el que hay hoy en día, uno mucho más pequeño. Hoy en día es, mejor dicho, si en esa época me obnubilé con la empresa, hoy en día la empresa es, yo creo, 10 veces mejor de lo que yo conocí cuando fui. Eh, de lo que más me gustó es la calidad humana, el amor, el cariño, la energía que tú sientes cuando estás al lado de cada una de las personas que trabajan con Nuskin. Eso fue de las cosas que me agarraron y me dijeron, venga, esto está espectacular y voy a hacer esto, voy a tomarlo como parte de mi proyecto de vida, no pensando en cambiar lo que ya hacía, sino en hacer algo adicional. Más cuando empiezo a trabajar con Nuskin y empiezo a sentir esa pasión y a que mi negocio lógicamente crece y a sentir una energía totalmente diferente en mí y en la proyección que yo estaba dando para mi familia, para mis hijas, para mi esposo, para toda la gente que estaba alrededor mío y empiezo a sentirme yo, cosa que había cambiado en mí con tanto estrés en la empresa, empiezo a darme cuenta que yo estaba en una zona cómoda, incómoda, en que sabía lo que estaba haciendo, en que sabía manejar mi empresa, en que sabía tomar, digamos, las decisiones, que no era nada fácil con tanto problema que se presenta, eh, pero que no me estaba gozando la vida y que quería hacer algo totalmente diferente. Y por eso, después de más de un año, por ahí año y medio, 2 años, tomo la decisión de vender mi fábrica, me reúno con mis papás. Decisión nada fácil y yo no sé si ustedes escuchando esta experiencia o esta oportunidad
uno empieza a arriesga, bueno, yo no digo que dinero porque realmente el producto es excelente, entonces es como para usarlo y verme más joven, pero de pronto tiempo, no sé, si quisieran pensarlo, contactos, eh, eh, recursos, amigos, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasa contigo? Y yo en ese momento pensé, y el riesgo era muy alto, vender mi empresa donde habíamos trabajado 35 años, donde habíamos estado todos unidos, donde le habíamos dedicado el 100% de nuestras vidas para apostarle a un proyecto nuevo que veíamos que era bueno, pero que no sabíamos exactamente cuáles iban a ser los resultados y cuál era el futuro, porque el futuro realmente no lo sabemos, ¿cierto? Hoy en día, después de 6 años de esa decisión, les digo que fue la mejor decisión que hemos tomado. No fue fácil, lloré eternamente, mis papás casi me ahorcan, ustedes no se imaginan, lógicamente, y los entiendo porque pues 35 años construyendo algo para que la hija venga y lo acabe, ¿cierto? Más esa es la oportunidad. Eso somos lo que somos y son las decisiones que tomamos. Y precisamente el webinar de hoy, que se llama Preguntas, Respuestas, tiene mucho que ver con todo eso, porque la conversación más importante que nosotros tenemos es la nuestra con nosotros mismos. Es nuestra conversación interna. Es qué pasa por tu mente todo el tiempo. ¿Cómo te hablas? ¿Qué te preguntas? Y cuando yo estaba leyendo este capítulo del libro de Controle su Destino, para que ustedes, aquí está, Controle su Destino de Anthony Robbins, para que lo apunten si quieren. Es un libro espectacular, se lo súper recomiendo. O sea, con una sola hoja que tú leas diaria, tiene más, casi 700 hojas, no importa que dures 2 años leyendo el libro. Porque es que son libros que no es la novela que tú quieres y te lo vas a leer todo de una. Es un libro de aplicación, de aprendizaje, de crecimiento personal. O sea, es impresionante lo que te entrega el libro cuando tú te entregas al libro. ¿Mm? Entonces, y cuando yo estaba leyendo y yo decía, venga, tiene toda la razón, de que cuando la mente es supremamente poderosa. Y fuera de eso, tu mente es totalmente servicial. Tú le pones una tarea y él te responde. Cuando tú te haces preguntas, la mente te tiene siempre una respuesta. Entonces, ¿qué vamos a aprender hoy? Es qué tipo de preguntas le ponemos a nuestra mente para que nos dé respuestas. Y precisamente en lo que nosotros pensamos y las preguntas que nos hacemos es en lo que nosotros nos enfocamos en el día a día. Entonces, ¿qué es lo que constituye la mayor diferencia en mi vida? ¿En quién me convierto? ¿Quién soy como persona y hacia dónde me dirijo? Qué pena que dice dirijo. ¿Qué pongo en mi mente? Miren solo estas 4 preguntas que tenemos acá, 3 preguntas que tenemos acá. Miren nomás esta. ¿Quién soy como persona? ¿Hacia dónde me dirijo yo? ¿Qué constituye la diferencia en mi vida? Preguntas súper profundas que uno podría responderlas con una sola frase o que uno podría durar toda una vida respondiéndola. ¿En quién me estoy convirtiendo en este proceso? Y en el proceso de la vida. ¿Qué estoy aprendiendo de cada cosa que me sucede? Son preguntas. Y cierto que cuando uno tiene una pregunta, el cerebro inmediatamente te empieza a buscar respuestas. Totalmente servicial, el cerebro.
Es como esas personas que uno dice, ah, y ya está, ¿qué necesita? ¿Qué se le ofrece? ¿Qué quiere? ¿Cierto? Así es nuestro cerebro, totalmente servicial. Entonces, ¿qué es pensar? Y los invito a que nos sentemos a pensar y tengamos esos tiempos de ocio, porque el ocio es el tiempo que dedicamos para desarrollar cosas diferentes. Y es muy importante tenerlo también. Por ahí hace muchísimos años estuve en una capacitación que nos hablaba el capacitador, eso, pero años, hace como 25 años, por ahí 20 años. O sea, yo tenía 15. Y decía este loco, y nunca se me olvida, decía, ¿cuál es el significado de negocio? Nosotros nos quedamos mirando. Y decía, el negocio es la negación del ocio. Yo me quedaba mirando y él decía, ¿por qué? Porque las personas que están en los negocios, yo en esa época estaba en la fábrica, están pensando todo el tiempo en su negocio, en su empresa, en cómo solucionar, en cómo pagar, en qué hacer con la nómina, en qué hacer con el empleado que no llegó, en qué hacer, o sea, todo el tiempo, y estás negando tu ocio, no estás dejando espacio para sentarte a pensar. Entonces, una de las invitaciones de hoy es date ese espacio de pensar, de hacerte preguntas y contestarte esas preguntas. Y yo te decía, si tienes papel y lápiz, me encanta que empieces, si se te vienen preguntas a la mente, colócalas ahí y empiézalas a escribir. ¿Por qué? Porque cuando tú escribes esas preguntas, empiezas a buscar respuestas y empiezas a enfocarte en eso que te estás preguntando. Y vamos a ver como todo lo que nos habla Anthony Robbins en este libro con respecto a las preguntas. Miren que la gente exitosa se ha hecho mejores preguntas y obtienen mejores respuestas. Claro, a mejores preguntas, mejores respuestas. Fácil. Entonces, ¿qué tipo de preguntas vas tú a poner en tu mente? ¿Qué calidad de preguntas vas a colocar en tu mente? Y mira lo que decía George Bernard Shaw, que dice, algunos hombres ven las cosas como son y dicen, ¿por qué? Saben las cosas que están pasando y dicen, ¿por qué está pasando esto? Y él dice, yo sueño con las cosas que nunca fueron y me pregunto, ¿por qué no? Si ven la diferencia a la misma situación, ¿qué está sucediendo? Y el ¿por qué no? ¿Por qué no soy diamante azul? Y no empezar a poner preguntas tontas que nos desvían y nos desenfocan. Entonces las preguntas determinan todo lo que hacemos en la vida, desde tus habilidades hasta tus relaciones con respecto a tus propios ingresos. Todo. Las preguntas te determinan todo, hacia dónde vas, las decisiones que tomas, eh, las acciones que tomas, lo que haces, las metas, los sueños. Las preguntas determinan todo en tu vida, cómo piensas. Las preguntas que nos hacemos determinan hacia dónde enfocamos la atención, cómo pensamos, sentimos y lo que hacemos. Vuelve y juega. Y es supremamente importante. ¿Y por qué lo repite él tanto en su libro y por qué lo he puesto tal cual acá? Precisamente porque si nosotros lo decimos una sola vez, entra por un oído, como decimos acá en Colombia, y sale por el otro. Y no aplicamos lo que estamos aprendiendo. Entonces necesitamos realmente interiorizar, meternos en nuestra mente que necesitamos enfocarnos y enfocar nuestra atención. Y para enfocar nuestra atención es cómo nos preguntamos y qué tipo de preguntas nos hacemos nosotros para poder enfocar la atención. ¿Ok? Entonces, ¿qué tipo de preguntas nos hacemos y qué preguntas nos hacemos todos los días y todo el tiempo? Y pues la verdad y el consejo es insistentemente preguntas diferentes al resto de la gente.
O sea, que tú te hagas preguntas diferentes a lo que el normal de la gente se hace. Ustedes no han escuchado a la gente que empieza a preguntarse, ¿y por qué a mí? Un libro terrible que no entiendo por qué apareció en mi casa porque yo no lo compré, que decía, ¿por qué le pasan cosas a la gente buena? Cosas malas a la gente buena, una cosa así. Qué desedificante, el solo título me parece terrible, con todo el respeto, quien lo haya leído y le haya gustado, es mi forma de pensar, ¿por qué? Porque precisamente necesitamos, y es que uno ve, ¿no? Uno ve la gente que se pregunta así, ¿y por qué me pasa eso a mí? ¿Y por qué a mí no me quieren? ¿Y por qué a mi hermano sí? ¿Y por qué a mi vecino sí? ¿Y por qué el pasto del vecino es más verde que el mío? ¿Cómo podríamos nosotros cambiar ese tipo de preguntas? ¿Cómo puedo hacer para que mi pasto sea más verde que el del vecino? ¿Cómo puedo yo capacitarme para que mis resultados sean mejores? ¿Cómo puedo yo crecer a nivel personal para crecer mis resultados financieramente? Quiero que tú empieces a hacerte preguntas. Quiero que tú empieces a poner en tu mente cosas totalmente diferentes. Y cuando tú lo haces, empiezas a salirte del común de la gente y tus resultados empiezan a salirse de los resultados del común de la gente. Te estoy dejando espacio para que pienses en esas preguntas que van a hacer la diferencia en tu vida. Quiero que las escribas y si vas pensando en preguntas, por favor, colóquenmelas ahí que ahora vamos a leer algunas. Su destino se ve configurado no solo por las preguntas que se haga, sino también por las que no se haga. Y miren esto tan importante, no es solo las preguntas que nos hacemos, es qué cantidad de preguntas que nosotros no llegamos ni siquiera a pensarlas o a hacérnoslas. ¿Cómo estamos configurando nuestro destino, nuestro futuro? ¿Qué es lo que queremos? Nosotros hablamos mucho y ustedes lo han escuchado del mapa de los sueños, de las metas, del decreto, del futuro, ¿cierto? De que hacia dónde vamos, de la importancia de hacer un par en el camino y pensar qué es lo que estoy proyectando, para qué estoy haciendo esto, por qué lo estoy haciendo, ¿cierto? Entonces, ese es nuestro destino. ¿Y qué entonces? ¿En qué me estoy enfocando hoy? ¿Cuáles son las preguntas que estoy poniendo en mi mente? ¿Y cuáles me faltan? Porque a veces entonces ni siquiera pensamos o ni siquiera nos hacemos preguntas que nos lleven a ¿cómo puedo llegar a ser Team Elite? ¿Qué me hace falta para ser Team Elite? ¿Qué debo hacer adicional para ser Team Elite? Es un ejemplo, ¿no? Yo estoy hablando de ejemplos. Pero si están acá escuchándome, me imagino que son preguntas que les pueden llamar la atención a ustedes. ¿Cómo puedo aumentar mis ingresos? ¿Cómo puedo lograr que mi equipo me siga? En vez de, ay, es que nadie me sigue, nadie va al sistema, nadie quiere entrar, nadie. ¿Sí ven la diferencia? La situación es la misma. Es que tú te pones en tu mente y hacia dónde vas y qué pones de interrogantes y de preguntas para enfocar tu mente y tus acciones hacia ese crecimiento que estás buscando o hacia ese aprendizaje que tú estás buscando, hacia ese futuro que tú has definido.
Y por acá Mónica me dice que ella es periodista y que le gusta lo que estoy planteando y me dice, siempre decimos con mis colegas, el lenguaje construye la realidad. Hay que pensar bien lo que diremos para que respondamos a nuestro equipo. Espérenme que por acá me pasé. Para que respondamos a nuestro crecimiento. Y por acá me dicen, realmente no debemos preguntar por qué, sino para qué. ¿Para qué me suceden? Más bien, atraigo mis situaciones porque todo lo que nos sucede es porque lo hemos atraído. Y entonces debemos preguntarnos, ¿para qué atraigo? Y analizarlo en un contexto positivo hacia mi crecimiento y aporte a los demás. Qué pena, no es que no sepa leer, es que eso es chiquitiquitín. Pero es así. Gracias por sus aportes, y es verdad. Y entonces vamos a ver cómo funcionan las preguntas. ¿Les parece? ¿Por qué? Porque entonces vamos a ver qué es lo que pasa y son 3 puntos de cómo funcionan las preguntas. Para que empecemos a pensar qué preguntas nos vamos nosotros a hacer y qué es lo que vamos a nosotros a enfocarnos y cómo podemos de pronto cambiar en algo, lo que decíamos ahorita al principio, 1 milímetro de cambio en nuestros hábitos puede cambiar el resultado de toda tu vida. No al hoy, porque el hoy de pronto no cambie mucho. Pero por ahí yo leía, hay 2 días que tú nunca puedes hacer nada. Yo decía, cuando leí eso, decía yo, pero ¿y de qué están hablando? ¿Sabes cuándo tú nunca puedes hacer nada? Ni ayer ni mañana. El momento de hacer, de tomar las decisiones, de empezar a crear cambios, de crear hábitos, es cuando hoy, ya, inmediato, ahora. 2 días en los que tú no puedes hacer nada, ni ayer ni mañana, ¿ok? Entonces, ¿cómo funcionan las preguntas? Entonces, primero, cambian inmediatamente aquello en lo que enfocamos la atención y en consecuencia, cómo nos sentimos. Imagínense. Y entonces, aquí puse un ejemplo. ¿Cómo puedo cambiar mi estado de ánimo para sentirme más feliz y querido? ¿Qué tal semejante pregunta? ¿Cómo puedo cambiar mi estado de ánimo para sentirme más feliz y querido? ¿Cómo puedo lograr mejores resultados en esta semana? Hazte preguntas para que cambien tu forma de pensar y tu forma de actuar. Y así vamos cambiando en qué enfocamos nuestra atención. La segunda forma de cómo funcionan las preguntas. Las preguntas cambian aquello que suprimimos. Imagínense que hay cosas que nosotros dejamos de hacer. Suprimimos es como que lo dejamos a un lado. Cosas que ni siquiera de pronto, ni siquiera pensamos. Entonces, miren, por ejemplo, este ejemplo. Si se siente realmente triste, solo hay una razón. Es porque suprime todas las razones por las que podría sentirse bien. ¿Sí ven? ¿Qué hacen las preguntas? Cambian aquello que suprimimos. Entonces, si tú te sientes triste, devuélvete a este ejemplo y cómo puedo cambiar mi estado de ánimo para sentirme más feliz y querido. Y hay un ejercicio ahí. Ya estamos hablando de las preguntas, pero quiero que hagamos un ejercicio precisamente de ese ejemplo específico que lo hice precisamente a partir de una otra partecita de este libro que nos dice qué hacer para sentirme bien. Y quiero hacerles esa pregunta y que ustedes, los que pueden apuntar, la apunten y la respondan. Pero esa respuesta no quiero que la hagan ni en 30 segundos, ni en 20 segundos, ni por salir del paso, porque entonces mejor no la hagas. Hazte la pregunta, ¿qué hago
para sentirme bien? Y cada una de las personas, las respuestas son diferentes. Y nos dice Anthony Robbins que deberíamos tener más de 100 respuestas a esta pregunta. ¿Qué me sube el ánimo? ¿Qué me sube la energía? ¿Qué me gusta? ¿Qué me hace sentirme bien? Y yo quiero que me coloquen por acá, díganme qué les hace sentirse bien, solo como por que ustedes empiecen a pensar en respuestas para eso. Y esa va a ser entonces la tarea que les voy a dejar, o una de las tareas, es que hagan esa lista de mínimo 100 cosas que te hacen sentir bien. A ver, ¿qué me van a colocar por acá? ¿Qué los hace sentir bien? Verme linda, hacer yoga. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más los hace sentirse bien? Yo les voy a escribir y les voy a decir por acá que puse viajar, ver videos de Anthony Robbins, leer cosas de crecimiento personal. Por acá me dice Beatriz, mi hija. Sí, también, yo también tengo por acá compartir tiempo con mis hijas, salir a almorzar a algún lado, abrazar a mis hijas. Cuando tú das amor, recibes amor, eso te hace sentir súper bien o no. Salir con mis amigas, me dicen por acá también. Síganme colocando. ¿Qué los hace sentir bien? Escuchar música, ¿qué tipo de música? Coloca y sé específico. A mí personalmente me encanta el reggaetón, los que me han escuchado lo saben. Y yo pongo, por ejemplo, a mí me encanta hacer zumba. He estado haciendo ejercicio todos los días desde hace más de un mes, como desde finales de diciembre. Y parte del ejercicio que hago es que yo pongo zumba, pero zumba de reggaetón en el televisor de mi sala. Yo creo que los vecinos son enloquecidos porque dirán, esta vieja que hace rumbas desde las 5 de la mañana, y efectivamente hago rumba en mi casa para mí. Por acá me dicen clases de rumba, sí, yo estoy de acuerdo, a mí me fascina la música, bailar, la alegría, y así esté sola, bailar, me encanta, me sube el ánimo. ¿Mm? Reír, meditar, bailar, apoyar a otros, escuchar música, viajar, conocer personas nuevas, cambiar hábitos, hacer meditación. Me hace feliz que las personas a mi alrededor sean felices conmigo. Claro, y primero tú, y eso es lo que irradias para que los demás sean felices también. Hacer ejercicios, tener control de mi tiempo, tener control de mi vida, soñar, bailar salsa. Si ven que uno empieza a pensar y son tantas cosas las que te generan sentirte bien. ¿Cuántas personas me están colocando acá que bailar es una de las cosas que y entonces si yo les preguntara, ¿y cada cuánto bailas? Si te hace sentir bien. Si escuchar música te hace sentir bien, ¿cada cuánto escuchas música? Si salir y hablar con tus amigos te hace sentir bien, ¿cada cuánto te ves con tus amigos? Pues yo no te estoy diciendo que lo hagas todos los días, porque pues no sé, o sea, pues por tiempo de pronto no lo podemos hacer. Más hazlo más seguido para que tu actitud y tu energía esté en el punto donde tú quieres que esté. Por acá me dicen cocinar platos muy elaborados. A mí me fascina cocinar con tiempo, con amor, o sea, y cuando lo hago a mi familia le fascina. Salir de compras, estoy de acuerdo. Creo que la que no está de acuerdo es la billetera. Ese es el tema. Y es la tarea que les estoy dejando, es hacer esa lista de 100 puntos que te hacen sentir bien. Y entonces hablábamos del segundo punto, las preguntas cambian aquello que suprimimos. Y entonces aquí Anthony Robbins había un ejemplo que me encantó y decía que era usual en Walt Disney cuando creó Disney World. Imagínense cuánta gente alrededor le dijo que eso no era posible. Y él lo soñó y lo hizo.
tanto que es reconocido en el mundo entero. Yo creo que Disney World y Coca-Cola, ¿cierto? La gente sabe que es Disney World. La gente sabe quién es Walt Disney. Y entonces una de las cosas que hacía era que colgaba el proyecto en las paredes y traía a todos sus empleados y a todos sus colaboradores y las personas que estaban cerca de él y les decía, este es el proyecto, párense al frente del proyecto, cojan unos post-its. Y bueno, en esa época no habían post-its, entonces era como escriban encima de la hoja cómo podemos mejorar esto. Miren esa pregunta tan interesante. ¿Cómo podemos mejorar esto? O sea, eso que está ahí en esa hoja, ¿cómo podemos mejorarlo? Una lluvia de ideas impresionante porque toda la gente que estaba alrededor pasaba. No eran los corporativos, no eran los gerentes, no eran los de mercadeo, era todos. Y colocaban respuestas a cómo podemos mejorar esto. Y hay una pregunta que pocas veces nos hacemos, y es que cuando no estamos de pronto muy bien, podríamos preguntarnos, ¿qué puedo aprender de esta situación? ¿Qué puedo aprender de esta situación? ¿Cómo puedo utilizar esta situación? O sea, lo que me está pasando por algo. Entonces, ¿qué puedo aprender de ahí? ¿Qué seguiré haciendo y qué no? ¿Cierto? Y el tercer punto de cómo funcionan las preguntas es, las preguntas cambian los recursos de los cuales disponemos. Las preguntas cambian los recursos de que disponemos. ¿Cómo puedo darle la vuelta a esta situación? Claro, ahí empieza un tema totalmente diferente. Empezamos a tomar cosas diferentes, a generar ideas diferentes. ¿Cómo puedo darle la vuelta a esta situación? Diferente a, no hay forma de darle la vuelta a esta situación. Si ven la diferencia, es cómo puedo darle la vuelta. O sea, estamos atascados, estamos en un problema, puede estar pasando algo gravísimo. Más ese algo gravísimo, pues debe tener alguna solución. Entonces empezar, es no dejarnos caer en ese hueco profundo sin salida, sino al revés, empezar a pensar, ¿cómo puedo cambiar la situación? ¿Qué debo hacer para que esto mejore? ¿Cómo puedo añadirle valor? Y entonces estas preguntas empiezan a solucionarnos los problemas. Porque cuando tú te preguntas, lo que yo les decía, nuestra mente es tan poderosa y tan servicial que nos genera respuestas. Te necesitamos es empezar a buscar preguntas. Hay personas que buscan las respuestas sin generar ni siquiera una pregunta y por eso es que se desenfocan totalmente. Definamos unas preguntas claras y van a ver que nuestra mente empieza a generar respuestas a esas preguntas y esas respuestas empiezan a resolverte los problemas. Entonces, pueden haber preguntas para solucionar problemas como ¿qué hay de grande en ese problema? ¿Qué hay que no sea perfecto todavía? O sea, ¿qué podemos mejorar? ¿Qué estoy dispuesto a hacer para lograr que sea como yo quiero? ¿Qué estoy dispuesto? Miren lo importante, que las cosas no se dan de la nada. ¿Qué estoy yo dispuesto a hacer para lograr que sea como yo quiero que sea? O sea, si ese es el futuro que yo quiero, ¿qué estoy dispuesto a hacer para llegar allá? ¿Qué estoy dispuesto a no seguir haciendo para lograr que sea como yo quiero? ¿Qué estoy dispuesto a no hacer? ¿Cómo puedo disfrutar del proceso mientras hago lo necesario para lograr
que sea como yo quiera. ¿Cómo puedo disfrutar del proceso? Miren estas preguntas tan claras y tan interesantes. Cuando tú te haces preguntas interesantes y claras que te enfocan, tus resultados van a ser totalmente diferentes. Y por eso al principio hablábamos que la gente exitosa se ha hecho preguntas diferentes. Se ha hecho preguntas que los demás no se las han hecho. Y entonces les voy a leer acá unas preguntas que él tiene que se llaman preguntas de poder de la mañana. No se las tengo acá escritas, pero se las voy a leer porque quiero que las reflexionemos. ¿Qué me hace sentirme feliz ahora en mi vida? Dios mío, ¿qué me hace sentirme feliz ahora en mi vida? ¿Qué es lo que me hace sentirme feliz? ¿Cómo hace que me sienta? Segundo, ¿qué me hace sentirme estimulado ahora en mi vida? Feliz, estimulado. ¿Qué es lo que me hace sentirme estimulado? ¿Cómo hace que me sienta? Tercero, ¿de qué me siento orgulloso en mi vida ahora mismo? ¿Qué es lo que me hace sentirme orgulloso? ¿Cómo hace que me sienta? ¿De qué me siento agradecido en mi vida ahora? ¿Qué es lo que me hace sentirme agradecido? ¿Y cómo hace que eso que yo me sienta? Quinto, ¿de qué estoy disfrutando más en mi vida ahora? ¿De qué estoy disfrutando? ¿Qué es lo que me hace disfrutar más? ¿Cómo hace que me sienta? Y miren que en cada una de estas preguntas nos pregunta cómo hace que me sienta, porque toda nuestra vida depende de nuestros sentimientos. Y en algún punto, en algún webinar, hablábamos de que nos movemos los seres humanos por el sentimiento de placer o el sentimiento de dolor. Por allá estaba en un webinar espectacular que también salió de este libro. Y es que los sentimientos son los que nos mueven y por eso en cada pregunta nos pregunta cómo hace que me sienta, con qué estoy comprometido en mi vida ahora, qué es lo que me hace comprometerme y cómo hace que me sienta. Y séptimo, ¿a quién amo? ¿Quién me ama? ¿Qué es lo que me hace amar? ¿Cómo hace que me sienta? ¿Qué tal esas preguntas para empezar la mañana? Por acá me están diciendo que los pensamientos nos llevan a sentimientos, que nos llevan a acciones y que éstas nos llevan a los resultados, tal cual. Y entonces la invitación de hoy es que tú decidas qué tipo de preguntas vas a colocar en tu mente. Y creo que estas imágenes dicen todo. Tú defines cómo te sientes. Tú defines tus resultados a partir de las preguntas que colocas en tu mente diariamente. Tú decides en qué te estás enfocando. Piensa y coloca las preguntas correctas para que tengan los resultados que tú deseas. Decide hacia dónde vas. Y la verdad, uno pocas veces, por ejemplo, este capítulo a mí me ha enseñado un montón,
porque siempre yo he hablado de la loca de la casa, de lo que pasa por tu mente, pasa por tu vida, de qué es lo que tú haces, qué es lo que tú pones en tu mente, cuáles son tus conversaciones internas. Más, no había pensado en que las preguntas nos dan las respuestas. Es lógico, pero no lo había pensado y no lo había practicado. Y entonces, en estos días, esta semana que había estado como estudiando este tema, he empezado a hacerme preguntas y he empezado a formularme preguntas diferentes. Y la verdad es bien interesante. Por eso es tu decisión y te invito a que lo hagas. Esta es nuestra página de internet, de YouTube. Se pueden suscribir y también pueden ver este webinar y los webinars anteriores. Hay un montón, hay varios webinars y se llama Lisby y Luis Hernán Escobar Casas para que ustedes lo puedan ver, puedan compartir, puedan hacerlo. Por acá me están preguntando que si tengo el PDF de Control de su Destino. Realmente no lo tengo porque yo soy de las que me encanta leer en el libro, subrayar, escribirle, o sea que ustedes no quieren leer un libro que yo ya haya leído, pues hablando de esto de crecimiento personal, ¿no? Eh, entonces, pero me imagino que lo puedes encontrar en Google, en la web, puedes buscarlo y encontrarlo. Las quiero invitar, ya faltan 3 minutos para terminar, pero bueno, pues, terminemos este webinar primero. Aquí está todo Lisby Luis Hernández Escobar Casas para que ustedes puedan verlo, releerlo, reverlo, recordar y aplicar, porque esa es la idea y esa es la idea de estos webinars, para que ustedes tomen acción, tomen decisiones y tomen acción para su futuro y para lo que ustedes quieren en la vida. Los quiero montones, súper feliz día, que la pasen súper bien y enfóquense en los resultados que quieren y háganse las preguntas y tengan ese papel y lápiz o unas notas en su celular y vayan colocando esas preguntas que ustedes se quieren hacer, que van a empezar a cambiar la forma de pensar y la forma en que vives para tener unos resultados totalmente diferentes. Un besotote.